Padre Santo, te damos las gracias una vez más por poder estar juntos en torno a tu palabra, por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él, como dice tu palabra. Gracias por esta gran oportunidad de estar con Él, de compartir con Él de parte tuya, para así poder seguir creciendo con el crecimiento que nos das vos por medio de nuestro Señor. Gracias por esta reunión, por cada uno de los que participamos en esta reunión y por cada una de las reuniones que se están llevando a cabo acá en Posadas, Misiones, Argentina y el mundo entero. Gracias por compartir de tu palabra, el compartir sobre tu reino y sobre nuestro Señor Jesucristo. Gracias por poder llegar por medio de las redes sociales en esta pandemia, por poder expandir, porque a pesar de que muchos de nosotros estamos en cuarentena, tu palabra no lo está, tu palabra está libre y que está corriendo, creciendo y prevaleciendo poderosamente para que más hombres y mujeres como nosotros puedan escuchar esto, creer en nuestro Señor, ser salvos, ser tus hijos y así tener la oportunidad de conocerte y poder vivir de victoria en victoria y con la bendición que vos nos dejaste disponible en Cristo Jesús para cada uno de los que te creemos y te amamos. Te doy gracias por el crecimiento y la expansión de tu palabra, por abrir puertas, por poder seguir creciendo y bueno, por la enseñanza de hoy, porque funcione de lo mejor internet y que todo sea para edificación, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, como decía... Lucía, ¿no? Llamale. Perdón, yo voy a hacer una introducción acá. Siempre nos conectamos con los creyentes por WhatsApp, ¿no? Así que estamos por llamar a unos creyentes que están esperando para compartir la palabra. Pásame ahí. Ahí está. Y es, como decía un gran laico, especialmente el doctor Bullier. Hola Lucía, bendiciones. Hola Bubi. Igualmente, Acá ya empezamos, ya casi me olvido de llamarle. no hay para tanto, Estamos entusiasmados con la enseñanza hoy. Buenísimo. Acá estamos. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Vamos a entender un poquito más de la palabra, gracias a Dios. Y esta enseñanza va a iluminar nuestros corazones. Va a iluminar nuestros corazones en este sentido de poder ahondar un poco más en la palabra, poder entender por qué nuestra vida es de tal o cual manera, cómo mejorarla, porque ese es el sentido de la palabra de Dios. Mejorar nuestras vidas, ser hijo de Dios, tiene que ser mejor que ser incrédulo. ¿Entienden? Ser creyente tiene que ser mejor que el incrédulo. Ser cristiano tiene que ser mejor que el que no cree en Cristo. El estilo de vida de un creyente tiene que ser mejor que la de cualquier persona común. No un cristiano mediocre, no un cristiano reprimido, no un cristiano pecador, no un cristiano aplastado como promueve la mayoría de las religiones, sino un cristiano con todo el poder de Dios. Ese es el sentido de este maravilloso libro, ¿no?, que nos dejó nuestro amado Padre para que nosotros podamos mejorar nuestra vida. Es bastante gordito
Y como le decía en enseñanzas anteriores, hay tantas promesas para los hijos de Dios. El doctor Wheeler decía que hay alrededor de 960 promesas. Yo no sé si serán tantas, pero con una promesa yo creo que la vida del ser humano puede llegar a cambiar. Fíjense esto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te puede llegar a faltar, sea espiritual, mental, físico, material, Dios suple en Cristo Jesús. A los que creen, por eso dice en Cristo Jesús. Por eso hablamos de que el cristiano debe de tener una mejor vida, un mejor pasar. ¿Entienden? Esa es la convicción de los que creemos, de los que amamos a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. Tremendo punto, porque el amor de Dios diría que es el eje de la vida cristiana. Así que esta palabra amor, antes que nada, como muchos de nosotros sabemos, el amor de Dios es espiritual, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos un amor que en griego se llama la palabra fileo, es un amor carnal, un amor que va y viene, un amor de noviazgo que si te guía por los sentimientos, si tenés ganas o no tenés ganas, si amaneciste con el pie izquierdo, con el derecho, si querés que te hablen o que no te hablen, así se mueve el amor del ser humano. ¿Por qué? Porque hemos sido contaminados por el pecado que venimos arrastrando desde Adán, ¿no? Ese se llama el amor fileo, pero el amor de Dios es amor puro, agape. Agape. Es un amor puro que tiene una potencia vibrante para los que creen y energizante. Es una energía vital y móvil, como dicen muchos, para el cristiano. Es la energía vital y móvil. Pero vamos a ir estudiando un poquito acerca de este amor que tiene unos derivados. Sé que hay en el griego unas definiciones más, algunas que otras palabras más en griego que definen el amor, pero nosotros nos vamos a centrar en fileo y agape, el amor de Dios y el amor que nosotros tenemos. Así que vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2. Ustedes saben que el libro, la primera, segunda y tercera de Juan, quiero que sepan que fue escrito a los hijos de Dios, al cuerpo de Cristo. No fue escrito al incrédulo. Como decía el doctor Wilber, la palabra de Dios para los que quieren creer, no para los incrédulos. La palabra de Dios es para los que quieren creer, pero específicamente, 1 de Juan, 2 y 3 de Juan, está escrito al Hijo de Dios, al que quiere tener comunión con Dios, al que quiere saber de la luz de Dios, al que quiere, si andamos en luz, tenemos comunión uno con otro. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A ese cristiano está dirigido. Así que el versículo 15, quiero que lean, vamos a empezar a estudiar esta palabra amor, ¿no? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué tremendo es esta palabra, améis al mundo. Ustedes saben que esta palabra es un derivado de la palabra agape, del amor de Dios. Y es la palabra agapao, que tiene que ver con el amor de Dios. En el sentido de esta palabra se usa en tener como prioridad eso.
que eso energice tu vida. Que eso sea tu energía vital y móvil. Pero vos fíjate que dice agapao al mundo. ¿Cómo vos podés entender que el amor agapao, el espiritual, se aplique al mundo? Porque estamos hablando del amor agape espiritual, no estamos hablando acá de fileo, sino agapao. Quiero que vean ahí, vamos a volver a 1 de Juan 2, porque vamos a estudiar esto. Ahí en el capítulo 4, el versículo 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es agape, Dios es amor, amor puro, enérgico, vital y móvil, produce el amor de Dios. Siempre a mí me enseñaron, los de antes, sabemos que si es que vamos a tener fruto en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Dios. Con ese amor agape. Esa es una clave vital. No hacemos simplemente por obediencia o por creencia. Vamos a ver eso, porque ustedes van a leer que si yo tuviera toda la fe del mundo y no tengo amor, a mí de nada me sirve. No hacemos simplemente por eso. Si vamos a nosotros a tener éxito en la vida y traer frutos genuinos y verdaderos, no falsificados, no corruptos, sino genuinos y verdaderos, eso que producen en el ser humano, en el cristiano, esa vitalidad y ese gozo, lo tenemos que hacer con el amor de Dios, por amor a Dios. ¿Sí? Eso nos enseñaba. Porque Dios es amor. Pero ahora, el versículo 15 de 1 de Juan 2 dice, no améis al mundo, no agapao al mundo. Con ese amor espiritual. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Fíjense qué tremendo esto. Antes de seguir, quiero que vayamos a Juan. ¿El Evangelio? Sí, el Evangelio de Juan. Ya le digo el capítulo porque acá me estoy dando cuenta. Capítulo 11. Pensé que no había anotado. ¿Vieron? Sabía que era el capítulo 11, pero... Y el versículo 36, acá cuenta la historia de Lázaro. Y nuestro Señor Jesucristo tenía un gran amor por Lázaro, pero un amor humano. Un amor humano. El versículo 36 dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Ese amaba es fileo, ese amor humano. Tenía un amor como de un amigo hacia otro, un amor especial por Lázaro. Nuestro Señor amaba con el amor de Dios, pero a Lázaro le tenía un especial cariño, ¿entienden? Y yo quería mostrar este versículo porque acá es cuando ocurre la palabra fileo, ¿entienden? Fileos. A diferencia, en el español se traduce amor, y punto. Amor de esto, amor de aquello, amor de esto. Pero en el griego vos entras a ver la diferencia entre lo que es el amor fileo y el amor agape. Mateo, capítulo 22. Y acá es cuando nosotros vamos a comenzar a entender cómo es que agapao al mundo. Agapao al mundo. No améis al mundo, dice. Agapao al mundo. ¿Cómo puede ser que yo ese amor espiritual, porque es un derivado de agape, al mundo, que tenga prioridad
en mi vida, pero a un nivel espiritual. Mateo 22, por favor. Cuando nuestro Señor Jesucristo, quiero contarles un poquito acerca de su ministerio acá en la tierra. Muchos de nosotros ya sabemos, pero hay un montón de gente que va a escuchar esta enseñanza seguramente. En la época de él era la época de la ley. Él vino a cumplir la ley y los profetas, a librarnos de la ley. Y en esa época el don de Espíritu Santo estaba sobre únicamente los profetas. Los demás le seguían a los profetas. ¿Entienden? Sobre únicamente los profetas, los líderes. No es como hoy que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Sea profeta, no sea profeta, solamente necesitas ser hijo de Dios para tener el don de Espíritu Santo. Y acá en el capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este amarás es agapao. Agapao. No es agape, es agapao. Es un derivado de ese amor espiritual puro de Dios. Pero también es espiritual. También es espiritual. Agapao es espiritual. ¿Por qué? Agapao. Porque estaba sobre ellos. ¿Entienden? Miren, segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a empezar a adentrarnos en esto. Versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, agape y de dominio propio. Nosotros tenemos el amor de Dios en ese Espíritu Santo que recibimos. Pero esta gente, en la época de Jesucristo, agapao, ¿entienden? Tenían un derivado del amor de Dios. Era espiritual. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Y acá es donde ustedes van a empezar a entender un poquito más. Como yo entendí, porque a veces cuando estudiar y enseñar la palabra, el que más emprende es el que estudia y el que enseña. Así que les desafío a que estudien y enseñen la palabra, porque ahí es cuando más se aprende de la palabra. Ustedes saben que nuestra vida tiene una raíz espiritual. La vida no se ve, no se toca, no se huele, no se gusta. La ciencia busca en la célula dónde está la vida y no la puede encontrar. El ADN ahí que está vivo no lo puede encontrar, y cuando encuentran el ADN de una persona muerta, se fue la vida, no lo pueden revivir, no está la vida, ¿entienden? La vida termina porque tiene una raíz espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nuestra vida vino a ser similar al Espíritu de Dios. ¿Entienden? Porque Él nos hizo, nos creó y nos formó a su semejanza, dice. ¿Se acuerdan? Nos creó a su semejanza, semejante a su espíritu. Y en esa vida espiritual nosotros teníamos características similares a los de nuestro amado Padre, agape. Que hoy tenemos agapao. Por causa del pecado, esa vida espiritual nuestra se contaminó. ¿Entienden? Y trajo la muerte a todos los hombres, dijo. Pero se corrompió. ¿Entienden? Se corrompió. Esa vida
Por eso el hombre podía agapao, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Entiendes? Porque tenía en su cuerpo esa vida similar a la de Dios. ¿Entienden? Porque el Espíritu estaba sobre el profeta nomás. ¿Cómo le iba a decir a mí, por ejemplo, que era el vecino de la vuelta, viste, que era el peón del campo ahí? Yo no tenía espíritu sobre mí porque estaba sobre amarás al Señor tu Dios agapao. No podía ser agape, pero sí agapao, porque sí, yo podía originalmente poner a Dios primero. Eso es lo que significa Dios primero, tener pasión por Dios, poner esa prioridad, tener esa fuerza por Dios, porque estábamos todavía en posición de hacerlo. Fíjense, esto es algo muy tremendo. Primera Corintios 13. Quiero que vean Primera Corintios 13. Porque muchos dicen, tenemos que tener fe, tenemos que creer, tenemos que hacer con creencia las cosas. Yo les voy a mostrar algo acerca de la creencia. Versículo 1, capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase en lengua humana y angélica y no tengo amor, agape, es ahí agape puro, de ese espíritu que está en nosotros, no energizo por el amor de Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, para mí. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjense, no es solo creer. A mí no me trae fruto eso. Yo puedo entender la palabra, puedo conocer la palabra de pe a pa, en tener toda la profecía, tener creencia para esto, pero si eso no es energizado con el amor de Dios, a mí de nada me sirve. Fíjense Gálatas, dejen ahí en 1 Corintios, Gálatas capítulo 5. El amor de Dios es la energía vital y móvil del creyente. En ese don de Espíritu Santo que nosotros recibimos, puro, ese es incorruptible, ese tiene la fuerza de Dios. Pero el amor de Dios es esa energía vital y pura. Algo que necesitábamos para poder vencer al maligno, vencer en esta vida. No es un sentimiento, es una decisión de andar por amor a Dios, por lo que dice la palabra. La palabra de Dios, esta Biblia, es la manifestación del mismo Dios, de su amor. Este es el amor, el mensaje que tiene la palabra de Dios, y vamos a leer ese mensaje, energiza al creyente porque es el amor de Dios produciendo eso. Fíjense el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y esa palabra, ese amor es agape. Pero la palabra obra es la palabra griega energeo, que significa energiza, que potencia.
esa fe. El amor de Dios potencia la fe. Por eso dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la manifestación del amor de Dios a los 5 sentidos. Porque ahí energiza tu creencia. Del verdadero creyente que cree, de que honestamente de corazón busca a Dios, que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo y en su señorío en su vida. ¿Entienden? De los que creemos fielmente. No somos perfectos, sí, pero somos honestos y permanecemos fieles a pesar de nuestros errores y defectos. Cuando nosotros dejamos el amor de Dios y nos guiamos, tal vez por la palabra, a lo sumo llegamos a agapao. Por eso a veces nos llegamos a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y las cosas van y vienen. Porque no energizamos el amor de Dios, ¿entienden? El amor de Dios se energiza utilizando el Espíritu, hablando en lengua, ¿no? Pero a través de este gran mensaje de la palabra, teniendo gran presente este mensaje de la palabra. Porque ese es el rotor que hace girar la rueda de nuestra vida. Es como tener la Biblia en tu corazón. Por eso Dios siempre decía, en tu corazón guarda mi palabra. Retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida, decía. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjate vos, porque este mensaje de la palabra de Dios siempre manifestó el amor de Dios, siempre manifiesta el amor de Dios. Y ese amor de Dios es esa energía vital y móvil que hace que el creyente vaya hacia adelante. Filipenses, capítulo 2. Fíjense, versículo 13 dice, porque Dios, Filipenses 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y su voluntad cuál es? ¿Su buena voluntad? Su palabra. Su palabra es su buena voluntad. Él es el que produce, energiza en nosotros con este mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, volvamos a Primera de Juan, capítulo 4, perdón. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó, agape, a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos salvó. El amor de Dios te salva, te libera, te energiza, te revitaliza, te da ese impulso más allá de tus fuerzas para seguir adelante. Por eso podemos vencer espiritual, mental, física y materialmente. Si bien nosotros poco a poco en esta vida nos vamos debilitando, el amor de Dios es muy necesario para vivir esta vida. Porque esta vida no es fácil. Tenemos un adversario. Fíjense ahí, el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Y el mundo entero está bajo quién? Maligno. El maligno. No es fácil la vida. Y el maligno espiritual, vos necesitas energizar el amor de Dios espiritualmente en tu vida para poder vencer, para poder pasar esta vida lo mejor posible.
porque él ataca miserablemente. ¿Entienden? Y a pesar de eso, nosotros ya tenemos la victoria en Cristo, porque nuestro Señor va a retornar por nosotros y todo lo que está mal en nuestra vida va a terminar. Esa es la gran ventaja y la gran esperanza del creyente. Pero si vamos a hablar de la esperanza, no podés dejar de hablar del amor de Dios. Y ustedes van a notar. ¿Cómo es que Dios te dice, no améis al mundo, agapao? Porque tenés esa facultad, esa vida espiritual en vos, agapao, de que podés hacer prioridad en tu vida las cosas del mundo. Balaam, por ejemplo, el profeta Balaam, era un profeta de Dios, pero era codicioso. Y por causa de que su codicia prevaleció ante su agapao por Dios, el agapao de su codicia, murió. Por causa de eso, murió. Pero fue un profeta de Dios, ¿entienden? Pero eso es lo que tiene, porque nosotros fuimos contaminados espiritualmente, ¿entienden? Entonces recibimos ese don, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, para poder seguir prevaleciendo en esta vida, para poder seguir resistiendo en esta vida y seguir venciendo en esta vida a medida que predicamos el reino de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si hablar del reino de Dios, hoy por hoy, hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque el reino de Dios consiste en nuestro Señor Jesucristo. De pe a pa, como quien dice, como decimos nosotros los argentinos. Y ahora sí, quiero que vayamos a 1 Corintios 13. Vamos a meternos en este capítulo tan hermoso. 1 Corintios 13. Y en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Pablo les dice, en el versículo 31 de 1 Corintios 12, procurad pues los dones o asuntos espirituales mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, que tiene más excelencia. ¿Cómo sería? Como decía el doctor Wilber, cuando vos haces el sándwich, la feta de el jamón entre el pan y el pan. Porque creer la palabra sin el amor de Dios es como comer pan solo. ¿Entendés? Poner el jamón, el tomate y todo eso es lo que le da el sabor y lo que te da el alimento para vos poder estar bien nutrido en esta vida, estar fuerte en esta vida. Y entonces sí, vamos a comenzar. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Entienden? Yo, si no lo hago con el amor de Dios, si yo no entiendo que cuando yo estoy orando en lenguas, ¿entienden?, yo estoy ejerciendo el poder de Dios y creyendo en ese poder de Dios, porque eso es lo que me comunica la palabra, y que ese poder de Dios es mayor a cualquier situación que pueda presentarse en mi vida. Si yo no entiendo eso y no creo eso, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No el hablar en lengua, pero para mí no tiene fruto, ¿entienden? Si yo no entiendo que es mi comunicación perfecta y pura con Dios, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios, tiene una comunicación directa ahí, Padre, ¿sí?
No te atiende la computadora y te dice marque 1 para esto, marque 2 para aquello, marque 3 para aquello, marque 4 para aquello, y por ahí se te corta, ¿no? Encima si te olvidas de algo, volvé a orar en lengua y te atiende de nuevo. Fíjate vos, hasta dónde es el amor de Dios, ¿viste? Si yo no entiendo que esto es eso, para mí no va a tener fruto, no el hablar en lengua, pero para mí, para mi vida, no va a producir el fruto que realmente tiene que producir, o el provecho que tiene que producir. Dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, el amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, así le decimos nosotros, nada soy. No me sirve de nada a mí. Porque el amor de Dios es lo que me da el nutriente a mí para seguir creciendo, para tener fruto en mi vida. ¿Entiendes? Ese agape puro que es espiritual. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a todos los pobres y entregase todo el cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Vieron? Esto es algo extraordinario porque no deja de ser bueno, ¿no? Pero toda obra de caridad que existe en el mundo, sin el amor de Dios, no tiene el fruto necesario para mi vida y para la vida de lo que recibo. ¿Entienden? La mejor obra que un ser humano puede hacer es amar con el amor de Dios a otra persona, mostrarle el amor de Dios, hablarle de Jesucristo, porque ahí vos le enseñás a creer y a no ser un parásito. Le enseñás a que dependa de Dios y del Señor Jesucristo y no del gobierno o las leyes mundanas que hoy tenemos. La justicia de Dios se puede manifestar en nuestra vida así, de esta manera. ¿Entienden? Más allá de esta justicia mundana que es fraudulenta, a pesar de las leyes, es fraudulenta porque no tienen el impacto o la respuesta que el ser humano busca. Buscan justicia y van a hacer justicia y queremos justicia, pero no tienen la respuesta. Con el amor de Dios, vos vas a tener las respuestas. ¿Entienden? Porque ahí la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida, no la justicia del mundo. El amor es sufrido. Esta es una palabra griega que se llama macrotuneo. Sufrido quiere decir que aguanta. Vos necesitas aguante en esta vida. Yo necesito aguante en esta vida. ¿Qué aguanta? Espera con paciencia. Paciencia. El amor tiene paciencia, esa paciencia espiritual. Y aguanta. Y aguanta. Y espera con paciencia. Fíjense, acá es donde empezamos a desmenuzar ciertas palabras. No vamos a desmenuzar todo. El amor no tiene envidia. Todos sabemos lo que es la envidia. El amor de Dios no tiene envidia porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay corrupción en Él. En su amor no hay. En su espíritu ese que nos brinda. Si vos detectás la envidia en tu corazón, no estoy guiándome por el amor de Dios. Fíjate vos que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vos tenés que perfeccionarte, yo me tengo que perfeccionar, y la única manera de perfeccionarnos es energizándonos por esto. Porque cuando vos empezás a tener respuesta
a esta palabra que creíste, el gozo que vas a tener en tu vida va a ser inexplicable. Y eso cada vez te va a potenciar más a seguir creyéndolo a Dios, a seguir metiéndote con Dios. Porque te dijeron, no vas a conseguir, porque está jodido el asunto, no hay trabajo, no, acá tenemos que aguantar, nomás hay un montón de la que te tira en el mundo, ¿no? Y Dios te dice que nosotros vamos a ser prosperados en todas las cosas. Y vos salís, ¿a quién le crees? A Dios, y te vas con esa actitud de creerle a Dios porque te impulsás por la palabra de Dios, por ese mensaje de amor que te trae el Padre, te impulsás por eso, y cuando conseguís el trabajo, es algo extraordinario. Por dar un ejemplo, ¿no? Inexplicable lo que vos tenés en tu corazón, ese gozo que recibí, es netamente espiritual. Es lo que te sigue impulsando hacia adelante. Pero para eso necesitas aguantar, porque la mala onda por todos lados tenés. No, vos estás loco, no es así. Te cierran la puerta por todos lados. Total, no vas a conseguir, no te va a atender. Al cohete te vas a ir. No. Aplicar la palabra, movete por la palabra, energizarte por la palabra, porque es energizarte por el amor de Dios. Y vos vas a saber que Dios responde. Es algo que cada uno de los que creemos tenemos el privilegio de comprobar. Porque Dios es así de personal con cada uno. Te atiende personalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es así de personal con cada uno de nosotros. Hablando de nuestro Señor, ¿no? Porque hoy se hablaba de amar a Dios, no podés dejar de amar a nuestro Señor. Porque todo es a través de nuestro Señor. Vamos a Filipenses, no. Vamos a Filipenses. O no sé si era Filipenses o Colosenses, pero ya había encontrado. ¿Dónde está ese versículo que dice, si alguno se cree, tiene que confiar en la carne, yo más? ¿Se acuerdan ustedes? De Pablo. Ajá. Fariseo. ¿Se acuerdan? Esta Biblia. Sí, pero no son. ¿Entendéis? En que todo lo he tenido por basura por amor de Cristo, dice al final. Si alguno tiene que gloriarse en esta vida, ¿recuerda? Filipenses 3:8. 3:8. Miren. Vamos a empezar en el versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Es la palabra de Dios. Está hablando por inspiración acá esto. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. El tipo no tenía errores. En cuanto a la ley,
el estándar de él era algo fuera de lo común. Para él, fíjate que tuvo que venir a testificar el mismo Señor Jesús para que crea. Porque ninguno tenía este estilo de vida. Tuvo que venir alguien de la altura de él, como quien dice, como para que él diga quién eres, Señor. ¿Entiendes? Era un tipo que andaba con poder en la ley de Dios. Amaba a Dios en cuanto a la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tremendo. No podés decir que amar a Dios y dejar a Jesucristo de lado. ¿Entiendes? El amor de Dios funciona por medio de Jesucristo. ¿Entiendes? En la manifestación vos te movés en el nombre de Jesucristo. Cuando te movés por esta palabra, te movés en el nombre de Jesucristo, porque sabés que la palabra te dice en ese mensaje de amor que todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo, toda potestad, toda autoridad, todo está debajo de los pies. Por eso vos te movés en el nombre de Jesucristo, y cuando te dicen que no, vos sabés que Jesucristo dice que sí, porque está arriba de ese no. ¿Entienden? Te movés por amor en el nombre de Jesucristo a Dios. Tremendo eso. Vamos a 1 Corintios 13, ¿no? El amor es sufrido, vimos eso, que tiene aguante, que tiene paciencia. No necesita aguante, necesita paciencia, necesita esa potencia espiritual en esta vida para seguir viviendo plenamente, alcanzar un estilo de vida cristiano. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Jactancioso es el soberbio, ¿entiendes? La palabra dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El soberbio que habla por esto, por aquello, que yo esto, que yo aquello, que lo otro, el soberbio, el que se la sabe toda. El amor de Dios no es jactancioso. No se envanece, es lo mismo que soberbio, pero en tu mente. Solamente que manifiesta poco. Está envanecido, nada sabe, dice la palabra. El que está envanecido, nada sabe. ¿Por qué? Porque no es agradecido. Él cree que por él y por él nomás. Él no es agradecido. Él no se da cuenta que es gracias a Dios que hace salir el sol sobre justo y injusto. Sea incrédulo o sea creyente, hay leyes naturales que Dios estableció para que el ser humano, crea o no crea, pueda vivir y pueda alcanzar el éxito. Así es la misericordia de Dios. No, pero yo por mi inteligencia soy un genio. Pero es gracias a Dios. No pusiste vos el foquito, no puse yo el foquito acá adentro y prendí yo. La vida vino de parte de Dios. ¿Entienden? No se envanece. No hace nada indebido. Ahí vos te das cuenta cuando vos te empezás a guiar por el amor de Dios. Porque tenés que tener aguante para no hacer nada indebido. No busca lo suyo. ¿Entienden? No busca lo suyo. Cuando vos te guías por el amor de Dios, no buscas lo tuyo. Antes que nada, busca el bien común. El amor de Dios busca el bien común. Dios no buscó lo suyo solamente, sacrificó a su Hijo por nosotros. Era su Hijo, era suyo. Pero Él buscó el bien común. ¿Entienden? Es el mensaje de amor.
¿Quién hace eso? Y no hizo por 2 o 3, hizo por todo el mundo. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que te energiza. Porque en el bien común, todos somos beneficiados. Todos crecemos. No guarda rencor. Este 1 Corintios 13 tiene que ser más o menos prácticamente, yo diría que una vez cada mes y medio, cada todos los días, ¿viste? Tenés que recordar 1 Corintios 13 porque son características que te van a ayudar a sostenerte en la vida para tener éxito. Todo lo sufre. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Claro, cuando vos salís a creer la palabra, porque sos energizado por esa palabra, porque recibiste ese mensaje de amor de Dios, y saliste a creer, a pesar de que todos te dijeron que no vas a conseguir. Vos cuando conseguís, cuando ves que la palabra no vuelve vacía, porque la palabra de Dios nunca reduce, siempre produce, el amor de Dios siempre te va a energizar, revitalizar, te va a nutrir y te va a dar la fortaleza para seguir. Y cuando conseguí esa respuesta que está escrita en esa palabra, en ese amor de Dios manifestado a nosotros, te gozás la verdad, y ese gozo no es alegría o felicidad mundana, esa es una característica espiritual que realmente tiene una plenitud tal que cada uno de nosotros podemos experimentar. Todo lo sufre. Esa palabra sufre, vamos a ir estudiando esto porque piensan que el cristianismo, tenemos que sufrir acá, tenemos que sufrir allá, ¿viste? Que si te pegan una mejilla, la otra, ¿viste? Un montón de cosas que no entienden, ¿viste? Que es una prueba del diablo, una prueba de Dios. La mentira del diablo, sí, seguro, ¿viste? Esa palabra se llama estego, significa techar, cubrir con silencio. Porque cuando vos ves un error en un hermano, o un error en mí o en alguien, ¿viste? Y vos no andás diciendo, che, hermano, ¿viste? ¿Qué Vos te echás, cubrís en silencio. Porque vos también tenés errores. Jesucristo le dijo, ciego guía de ciego. ¿Cómo sacar la paja de tu ojo? Antes, si el ciego guiara al ciego, los dos caerán al vacío, ¿te acordás? Quita la paja de tu ojo, ¿viste? No juzguéis, decía. Bueno, uno tiene que aprender. ¿Sabes que hoy el estilo de vida es el chismoso, el lisonjero? El lisonjero es ese que te da a entender. Fíjate vos, no te dice. ¿Viste, Norberto? Y ahí ya te dijo todo, ¿viste? ¿Entendés? Te da a entender. Cosa que si vos después le decís, che, ¿por qué me dijiste que Norberto era tal o cual cosa? Yo nunca te dije eso. Vos entendiste. Ese es el lisonjero. Te hace pisar el palito. ¿Viste? Soporta. Significa. Soporta. Vos hacés el soporte. ¿Viste? Hacés el soporte. Porque nosotros somos personas que permanecemos fieles, no somos perfectas. Lamentablemente tenemos esa debilidad natural a causa del pecado y no es una excusa, es la verdad. Aunque muchos utilizan esa debilidad como una excusa, sí. Pero para los que venimos a creer honestamente y nos esforzamos día a día, a veces pisamos el palito. A veces nos equivocamos, pecamos,
¿Viste? No es una excusa, es la verdad. ¿Qué dice pues? Todo lo cree en base a la palabra. No creemos verdura nosotros. Todo lo espera. Quiero que esta palabra espera, el piso con Z, es la palabra griega. Significa, esta es una característica del amor de Dios. Confiar, esperar, esperanza. Y si vas a creer en la esperanza, necesitas del amor de Dios. Si vas a tener esperanza, en la esperanza de Dios, que va a hacer que retorne nuestro Señor por nosotros, necesitas tener el piso. Es esperar con anhelo. Por lo general, con placer. Fíjate vos lo que te dice. Expectación. No estás expectante. Sabe que el Señor en cualquier momento está ahí en la nube llamándote. Y vos, listo. Y si vas a creer en la esperanza, que es el ancla de la vida de los que creen, necesitas andar en el amor de Dios con la mente renovada en manifestación. Porque no todo se termina cuando el ser humano duerme. Vuelve el Señor y los muertos en Cristo van a resucitar cuando suene la trompeta. Y los que queden van a ser transformados. Necesita espera, esta característica espiritual. Por eso es tan importante el amor de Dios, porque cuando vos ves que se te muere alguien amado, es como que se te derrumba toda la vida. Se te muere algo en la vida, pero no termina ahí. Vos necesitas tener esta espera, estas características de Dios para poder resistir. Esperanza. Todo lo soporta. Quedarse significa, soportar significa quedarse, es la palabra griega hupomeno. Es quedarse detrás, pero te quedás. Te quedás ahí. Permanecer, resistir. Vos necesitas resistir en esta vida. Si querés alcanzar el éxito en esta vida, si querés amar a Dios, porque el éxito nuestro como cristianos es amar a Dios. El doctor Wilmer decía, si ustedes salen acá en sus derredores, ¿no?, y preguntan a las personas cuál es el pecado más grande en el mundo hoy, van a encontrar un sinfín de respuestas. El asesinato, la violación, el adulterio, el robo. Nada que ver con la palabra. Pero para saber, para comparar, él decía, para entender cuál es lo más grave de eso, es esto que nosotros leímos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando eso no está en tu vida, ¡pum!, vos estás pegando. Cuando no está Dios en tu vida, el éxito de nuestra vida es Dios. Estar ahí amando a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está el éxito. Ahí está nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra abundancia en el Señor de parte de Dios. Ahí está nuestra prosperidad, nuestra salud, nuestra esperanza. ¿Me entienden? Cuando esto sale, nosotros somos llevados como todo viento
doctrina, estratagema de hombres, filosofía, política y demás, que te va para ellos, sí, acá le pegué, acá está la beta, y te va allá y no encontrar la beta. Oh, allá está, y te va, y no encontrar la beta. Y a veces perdés más de lo que... Y de los miles que andan así, 1, 2, 3, encuentran. Entonces, no, pero aquel encontró, vamos a seguir a aquel. Y va y seguir el camino de aquel y vos no encontrás. ¿Y cómo él consiguió? Yo tengo que estar haciendo algo mal. No, lo que está mal es lo que dijo Jeremías, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios, dejamos a Dios. Porque acá en Dios está nuestro éxito, nuestra plenitud, nuestra vida. ¿Entienden? Como vamos con el tiempo, ya estamos terminando. Eso es soportar, tener entereza. Fíjate vos esa característica. Jupumeno es tener entereza. Vos necesitas entereza en esta vida. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre nosotros, sino contra los principados, los huestes y los gobernadores de este siglo, espirituales de maldad, dice la palabra. Vamos a leer ese en Efesios 6:10, 6:12 por ahí. 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesita entereza, necesita ejercer este amor de Dios, manifestar este amor de Dios, porque no tenemos una lucha común nosotros. Vinimos a pegarle al diablo. Y cuando Él puede, nos va a pegar si nosotros dejamos a Dios de lado. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, cuando venga Jesucristo, esto va a dejar de ser en parte para nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era niño. Tenés que darte cuenta de que Dios existe y que el diablo también, y que la única oportunidad que nosotros tenemos de tener una vida plena es amando a Dios. Dejemos de ser niños, dejemos de ser niños. Ahora vemos como espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es agape. El amor nunca deja de ser. Es lo que necesita el cristiano en este día y tiempo. Así que, ¿querés cerrar un punto de oración, Lucho? Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y juntamente con Él por el privilegio de conocer tu palabra, de profundizar en ella, de entender y de comprender tu amor, amado Padre. Que todo esto sea para gloria tuya, para adorarte, para bendecirte realmente, amado Dios, en nuestras vidas como hijos tuyos, y tener el privilegio de acudir a vos por medio de tu Hijo Jesucristo y a tu Hijo Jesucristo también. Gracias te damos por nuestros hermanos en Cristo, gracias te damos porque esta palabra quede arraigada en nuestros corazones, para que nosotros la podamos manifestar y podamos iluminar este mundo de tinieblas donde abunda la maldad, donde abunda la perversidad, donde nosotros podamos amar con este amor ágape, para que la gente entienda y comprenda de lo que maravillosa que es tu voluntad, de lo maravilloso que es tu amor,
y lo que vos lograste en nuestras vidas por medio de tu maravilloso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos por la familia Bianchi, que hace disponible el compartir de la palabra, que nos exhorta y nos lleva siempre al conocimiento de tu verdad. Y gracias por cada hermano en Cristo en esta tierra, en este mundo, en cada parte del mundo. En el nombre maravilloso y todopoderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.